Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes, quiero hablar sobre la iglesia. ¿Cuál de todas las iglesias es la iglesia de Jesucristo? De todas aquellas denominaciones que se dicen ser la iglesia de Jesucristo. Pues vamos a leer la Biblia, Latinoamérica, la cual nos dirá cuál es esa iglesia verdadera de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13. En Mateo capítulo 16, versículo 13 dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este el Hijo de Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está hablando en singular que va a edificar una sola iglesia, no dice mis iglesias. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues bien, la Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo fundó una sola iglesia. Y pues vemos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Y cómo lo sabemos? Jesús mismo le cambia el nombre a Pedro. Vamos a ir a Juan 1:40. Así dice en el libro de Juan 1:40, dice, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Pues aquí vemos en la Sagrada Escritura que Jesús mismo le cambia el nombre a Pedro, a Simón, se lo cambia por piedra, Pedro, que quiere decir Kefas, dice la Sagrada Escritura, dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Jesús mismo le cambia el nombre a Pedro. Y vemos también en las Sagradas Escrituras que también le cambia el nombre a Abraham y a Sara también y a Jacob por Israel. Si leemos el Génesis, vemos todos esos personajes que Dios les cambia el nombre para una misión. Y aquí vemos que también a Pedro, a Simón le cambia el nombre por Pedro, que quiere decir piedra. Vamos a ir también a Isaías. A Isaías en Isaías 22, en Isaías 22:19 dice así,
te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliakim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Aquí se le están dando las llaves del reino de David. A comparación de Pedro, allá se le dan las llaves del reino de los cielos a Pedro, y las llaves para poder erigir la iglesia. Vamos a ir nuevamente a Mateo 16:18, dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y en Isaías 22:20, allá se le dan las llaves de David, del reino de David, y acá las llaves del reino de los cielos se las está dando a Pedro, Jesucristo mismo. Pues bien, vamos a ir también a Lucas. En Lucas 22, Lucas 22:31. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Aquí vemos otra cita más que Cristo está rogando por Pedro y estando con los demás apóstoles. ¿Por qué simplemente está diciendo la Sagrada Escritura que está rogando por Pedro? Aquí vemos la primacía, el primado de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, plural, porque estaba con los demás, como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Vamos a ir también al libro de Juan 21:15. Vamos a leerlo del versículo 14. Esta es otra de las citas que a los protestantes no les gusta que el católico dé. Y en estas citas habla claramente que Jesucristo nuevamente elige a Pedro como líder de la iglesia. Dice Juan 21:14, dice: esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esta manifestación fue después de que resucitó entre los muertos Jesucristo. Entonces, ¿para qué eligió nuevamente a Pedro si lo había negado 3 veces Pedro? ¿Y por qué no escogió a Juan, a Santiago o a otro apóstol, sino que escogió nuevamente a Pedro para que llevara esa misión que él quiso? Entonces dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. No se lo dijo solamente una sola vez. Vamos a seguir leyendo. Dice: le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Segunda vez. Insistió Jesús por tercera vez. Jesús, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le dice a Pedro que apaciente a sus ovejas. Pues vamos también a pasar a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí menciona a todos los apóstoles y también se encontraba la Virgen María. ¿Y cuál de todas las iglesias se encuentra la Virgen María? En ninguna denominación quieren a la Virgen María. La única iglesia que permanece hasta el día de hoy desde los apóstoles es la Iglesia Católica. También vamos a pasar al versículo 15. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Aquí vemos pues cuando eligieron a Matías y quien se levanta para dirigir la palabra, no se levanta Andrés, Santiago, otro apóstol. Aquí vemos que se levanta Pedro. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. ¿Por qué no se levantó Juan, Santiago, Bartolomé o otro, sino que fue Pedro? Bueno, pues vamos también a pasar a Hechos 2:14. Dice, aquí vemos que cuando baja el Espíritu Santo el día de Pentecostés, entonces empiezan a decir los judíos que estaban borrachos, aquellas personas donde había bajado pues el Espíritu Santo. Y quien se levanta y lanza un discurso, vemos que es Pedro, no se levanta Santiago, Juan o otro apóstol, sino que es Pedro. Vemos, dice, Hechos 2:14, dice, entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Es Pedro el que se levanta nuevamente aquí, cuando dicen los judíos pues que estaban borrachos y él está hablando. No se levanta otro apóstol, sino que es Pedro. También vamos a pasar a Hechos 15. En Hechos 15, del verso 1, lo vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Dice, llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras, ustedes
no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé junto con algunos de ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Aquí vemos que Pablo no pudo solucionar ese problema, y dice que subió con Bernabé a Jerusalén para tratar con los apóstoles. Y en el versículo 6 dice: entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Pues aquí vemos que Pedro lanza un discurso, y en el versículo ya 12, ustedes lo pueden seguir leyendo. En el versículo 12 dice que ahora sí escucharon a Pablo y a Bernabé. Después de que escucharon a Pedro cuando se levantó, entonces sí escucharon a Pablo y a Bernabé. Dice, versículo 2 dice: toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Entonces sí, los escucharon, pero mientras no los escuchaban. Entonces, cuando ya Pedro se levanta y lanza ese discurso, fue cuando ya pusieron atención y escucharon a Bernabé y a Pablo. Bueno, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.